Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, agradeciendo la oportunidad que Él nos da de poder estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Sabemos que es a la distancia, que no es de la manera que quizás quisiéramos, pero es un privilegio el poder estar juntos estudiando la palabra del Señor y haciéndolo también de manera virtual. Y es una gran oportunidad y un gran privilegio. Am, el día de hoy vamos a estar examinando un pasaje de la palabra del Señor que nos va a llevar a pensar en lo siguiente. Una vida de dependencia. Una vida de dependencia. Hoy en día es muy valorada la independencia, ¿ah? El hacer lo que uno quiere, cuando quiere, cómo quiere. Pero para los hijos de Dios no es de igual manera. Nosotros dependemos de nuestro Dios. Necesitamos depender de nuestro Dios. Y el día de hoy quiero que vayamos ahí al Salmo 37 y vamos a estar examinando algunos versículos que nos van a llevar a reflexionar, a examinar nuestra vida y a ver realmente cómo estamos, si estamos realmente dependiendo de nuestro Señor. Um, para comenzar este tema, hay unas situaciones, bueno, hay varias situaciones que han estado pasando en las últimas semanas, en los últimos meses en nuestro país, y una de las cosas que uno ve es el inconformismo. Veía en la semana cómo algunas personas recibían, por ejemplo, lo que son las cajas de alimentos, y a algunos les parecía bien, a otros les parecía mal, a algunos les parecía de que no deberían recibirla, que no les gustaban las cosas que venían. Y hay en el mundo y en el hombre sin Cristo y a veces en el creyente hay una actitud de inconformismo. Y cuando pensamos solamente para introducir el tema del inconformismo, tenemos acá una definición. Actitud de la persona que no se conforma fácilmente con una circunstancia determinada, especialmente cuando es impuesta o injusta, ¿cierto? Y en general nosotros somos los que definimos qué es lo que es justo y lo que no es, y podemos estar a veces jugando con esto del inconformismo. ¿Cómo es una persona que caracteriza a una persona inconformista? Las personas inconformistas suelen caracterizarse por manifestar quejas constantes sobre su entorno, nada les gusta ni parece agradarles, experimentar con frecuencia sentimientos de tristeza, irritabilidad, melancolía, nostalgia, etc. Si usted ha experimentado o si nosotros hemos experimentado en algún momento el inconformismo, eso se va a deber a que no estamos dependiendo de nuestro Dios. De que estamos dependiendo quizás de las circunstancias, estamos dependiendo de lo que hace mi jefe, de que lo que hace el gobierno o ABC motivos que nosotros podamos buscar. Y el día de hoy quiero que nos sumerjamos en un pasaje que nos va a llevar a pensar en que Dios está ahí, de que Dios se preocupa, pero de que también nosotros debemos verlo. Salmo 37, versículos 1 al 5. Hermanos, en esta vida experimentaremos mucho que podría no dejarnos conformes. Pero la palabra de Dios tiene una serie de consejos que nos permitirán no solo conformarnos, sino que gozarnos de la dependencia en nuestro Dios. Vamos a leer este pasaje, vamos a enfocarnos principalmente en los versículos 3 al 5, pero vamos a ver también el 1 y 2. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Tengamos un momento de oración. Gracias le damos, Padre, por este día. Gracias le damos, Señor, porque usted nos da la posibilidad de poder estar reunidos a la distancia, pero examinando su palabra, Señor, que es viva y eficaz. Sea usted hablando, Señor, a nuestras vidas y ayúdenos, Señor, a no solamente considerar lo que estamos leyendo, sino también analizarlo, meditarlo y ponerlo por obra. En nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver un poquito el contexto, solamente rápidamente el contexto del pasaje. El autor es David. Si fue una canción o una meditación, no se nos dice, pero fue escrito en su vejez. Si usted ve ahí en el versículo 25, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Joven fui y he envejecido. El tema es el gran enigma de la prosperidad de los impíos y la aflicción de los justos. ¿Por qué al impío le va mal? Le va bien, perdón. ¿Por qué al justo a veces está en problemas, está en dificultades? Este es un salmo en el que el Señor calla con dulzura las quejas demasiado comunes de su pueblo y calma sus mentes en cuanto a sus tratos actuales con su propio rebaño elegido y los lobos por quienes están rodeados. Este salmo se asemeja a un capítulo del libro de Proverbios. Si usted lo ve, se va a dar cuenta de que los versículos en sí están completos en sí mismos, las ideas, y muchas veces están las comparaciones también que vemos tan típicamente en Proverbios. El orden también se hizo de una manera alfabética. ¿Ya? Los versículos comienzan con una letra del alfabeto hebreo y eso también ayuda para un orden poético, pero también para poder recordar la palabra. Cuando planteamos que tenemos que tener una vida de dependencia, este salmo nos aconseja a vivir una vida de confianza y complacencia en Dios. Y eso nos impedirá preocuparnos por la prosperidad de los malhechores. Si lo hacemos bien para nuestras propias almas, veremos pocas razones para envidiar a los que lo hacen mal por las suyas. Por lo tanto, veremos 3 situaciones que son deseables para nuestra vida, que son a veces esquivas, pero que son prometidas por las Escrituras si las entendemos correctamente. Y lo primero que vamos a ver es la provisión. La provisión del Señor. Y la vemos ahí en el versículo 3. Parte B, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La provisión. ¿Quién no quiere tener provisión? Tener lo que necesitamos. Una cómoda subsistencia en este mundo. El trabajo, el dinero, la salud, todo lo que nosotros queremos y necesitamos es parte de lo que es la provisión. ¿No es acaso todo lo que queremos? Ahora, ¿cómo obtenemos esto? ¿Cómo obtenemos la provisión constante? Confía en Jehová. El versículo 3 dice, confía en Jehová. La palabra confía en el hebreo nos habla acerca de buscar refugio. Ya, pero no es este refugio precipitado como por ejemplo cuando usted está en la calle y empieza a llover y usted dice, tengo que buscar un lugar y entonces va y encuentra un lugar donde refugiarse, sino que por el contrario es un lugar que usted ya conoce, que es un lugar al cual nosotros nos refugiamos. Tenemos una firmeza en eso, tenemos seguridad. Eso es confiar. Es cuando, por ejemplo, en los tiempos antiguos se pensaba en un castillo, el refugio, la seguridad. ¿Yo dónde, si estoy en una batalla, dónde me voy a dirigir? Ahí, porque yo puedo confiar en eso. Ahora, la confianza es obviamente, y el confiar es demostrar confianza, una esperanza firme, algo que no falla, seguridad hacia una persona o hacia una cosa. Y hermanos, tenemos un Dios que es el verdadero objeto de la confianza. Dios es el verdadero objeto de la confianza. Veámoslo ahí en el Salmo 65, versículo 5. Con tremendas cosas no responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Quién es la esperanza? Para toda la tierra es Dios. No hay otra. Es la esperanza, es el objeto de esperanza, el objeto de confianza. Además, confiar en nuestro Dios es un mandato. ¿Ya? Dice, confía en Jehová. No es un hermano, trate. No, confía. Dice ahí Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No confíes en ti mismo, no confíes en tus habilidades, no confíes exclusivamente en tu trabajo, en las cosas que tienes. En Jehová. ¿Sabe, hermano? No solamente es Jehová, Dios, es el objeto de nuestra confianza. No es solamente un mandato,
sino que la confianza en Dios trae bendición. Jeremías 17, versículos 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito. Bendito aquel que confía en Jehová, que su seguridad es Jehová, que su refugio es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ustedes saben, nosotros vivimos acá en el campamento y en el último año hemos estado sufriendo por la sequía. No solamente de acá del sector, sino que de gran parte del país. Y lamentablemente muchas de las áreas verdes que nosotros teníamos, en las cuales habíamos trabajado, las hemos ido perdiendo, como la cancha de fútbol y otros lugares. Los árboles se han ido secando. Pero si uno se fija en el campamento, en el lugar donde pasa el canal de riego para las demás propiedades, los árboles están verdes. ¿Por qué? Porque ahí pasa. Por ahí pasa. No dependen del riego, no dependen de que nosotros activemos un sistema de regadío, que estemos con la manguera o que llueva. ¿Por qué? Porque pasa ahí. Bendito el varón que confía en Jehová. Trae bendición para su vida. Como creyentes debemos vivir una vida de constante confianza en nuestro Señor. Esperamos en Él, descansamos en Él y nos gozamos en Él. Un comentario dice: la vida cristiana se basa mucho en la confianza en Dios, su favor, su providencia, su promesa, su gracia y un cuidado diligente para servirle a Él y a nuestra generación de acuerdo con su voluntad. Por lo tanto, confiar en el Señor es el motor para muchas otras cosas más. Ahora, ¿cómo está nuestra confianza en el Señor? ¿Esperamos en Él o compartimos esa esperanza en nuestras propias habilidades, trabajo, familia, en el gobierno, en el Estado, en el municipio, etcétera, etcétera? Ahora, si estamos confiando en Dios, si estamos realmente confiando en Dios, ¿lo demostramos? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque esto nos lleva a observar que la confianza en Dios tiene un reflejo directo en nuestras acciones. Porque el versículo continúa, miren, veamos. El versículo nos dice primeramente: confía en Jehová. Y después, y haz el bien. No debemos pensar en confiar en Dios y luego vivir como queramos. Tampoco debemos pensar en hacer el bien y luego confiar en nosotros mismos y en nuestra propia justicia y fortaleza. No, necesitamos ambos. Debemos confiar en el Señor y hacer el bien. Son las dos cosas. Una es el reflejo de la otra. Hacemos el bien porque estamos confiando en Jehová. Pero no solamente yo puedo hacer el bien sin confiar en el Señor. Estas buenas acciones no son solo moralismos. Son el resultado del entendimiento de quién es Dios, quién soy yo y cuál es mi deber ante Dios. Darle la gloria a Él. Dar la gloria a Dios con nuestras vidas. Si nos fijamos en la palabra bien, haz el bien, es la misma que nos indica la creación de Dios en Génesis, capítulo 1. El versículo 4 de Génesis, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, y dice: y vio Dios que la luz era buena. Es la misma palabra, haz el bien, la obra de Dios, buena, haz lo bueno. Los versículos 10, 12, 18, 21 y 25 del capítulo 1 de Génesis dicen: y vio Dios que era bueno. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. El Señor nos está diciendo: haz el bien como yo lo he hecho. Haz las obras como yo las he hecho. Para poder hacer eso debemos conocer a nuestro Dios, cómo actúa, cómo hace las cosas, y debemos confiar en Él. Dios no nos creó para que le diéramos honra con nuestras acciones. Dios nos creó, para que le diéramos honra con nuestras acciones, como lo dice Efesios 2:10.
Veamos este texto. Es conocido, lo hemos visto en varias oportunidades, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ustedes recuerdan este pasaje? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida, Él nos salva por medio de la fe, por su gracia. Y no solamente eso, sino que hemos sido creados en Jesús para buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, somos llamados a confiar, a depositar nuestra confianza en el Señor y a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Si podemos hacer el bien que Dios nos ordena, es porque estamos dependiendo de Él para hacerlo, y no porque seremos recompensados por alguna acción que cometamos. Aún así, tenemos un Dios que es rico en gracia y en misericordia, y que nos bendice cuando confiamos sinceramente en Él. Hermanos, si nosotros queremos tener provisión en nuestra vida, no solamente vamos a decir, bueno, entonces yo voy a servir a Dios y voy a hacer esto y esto otro para poder obtener algo a cambio de parte de Él. Aún así, nuestro Dios tiene una promesa. Estaremos bien provistos en este mundo, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Eso es lo que dice el texto. El lector original, habitarás en la tierra, el lector original tenía su mirada puesta fijamente en este mundo, el pueblo de Israel, en la tierra prometida y en su subsistencia en esta vida. El creyente puede confiar que tenemos un Dios que se preocupa de nuestras necesidades en esta tierra, comida, bebida, salud, vestimenta. Nuestro Señor los recuerda ahí en Mateo capítulo 6. Versículos 25 al 33, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él lo da, aunque nosotros muchas veces no confiemos en Él, ni hagamos el bien. Pero esto no es para Él, es para nosotros. Confiar en el Señor es algo que es para nuestro disfrute, al igual que servir al Señor. Podemos confiar en que la provisión para nuestra vida está asegurada. Probablemente no tendremos todo lo que queramos o deseemos, pero sin duda Dios proveerá todo lo que necesitemos. Hay un comentarista que dice, algunos lo leen, serás alimentado por la fe, como se dice que los justos viven por la fe y es buena vida, buena alimentación según las promesas. ¿Pero saben qué? En verdad serás alimentado como Elías en la hambruna, con lo que es necesario para ti. Dios mismo es un pastor y un alimentador para todos los que confían en Él. ¿Y sabe qué? No solamente eso, sino que también, y te apacentarás de la verdad. Una traducción de esta frase también puede ser, te apacentarás de su fidelidad. La fidelidad de Dios es suficiente para que dependamos de Él, ya que descansamos en sus promesas, que de proveernos materialmente, pero mayor esperanza es que nuestra confianza no está solamente en la vida de acá, sino en una vida espiritual más abundante, en el crecimiento por medio de la palabra y finalmente en la vida eterna que recibimos por medio de Jesucristo, el cual ha prometido salvación a los creyentes. Y sabemos que es algo seguro. Por lo tanto, ¿estamos confiando en la provisión de nuestro Dios? ¿Estamos descansando en su fidelidad? ¿Nos estamos apacentando en su fidelidad? Una vida de dependencia conlleva no solo provisión, sino que también concesión. Versículo 4, parte B, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Inmediatamente se nos viene una alabanza, una canción, ¿no? Y a veces la cantamos y la entendemos, y otras veces quizás solamente la cantamos y pasamos rápidamente por eso. Pero ¿saben qué, hermanos? Vamos a ver algo acá que es precioso.
El cumplimiento de lo que anhelamos es algo maravilloso. Si ustedes, hermanos, han experimentado esto, me dirán que es lo mejor. Cuando queremos algo y eso se cumple. ¿Pero se refiere este texto a cualquier cosa? ¿Promete Dios que concederá cualquier deseo de mi corazón? Al igual que con la provisión, esta promesa va ligada a algo que muchas veces nos cuesta experimentar. El deleite en Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Esto es tanto un privilegio como un deber. Somos instados por la palabra a gozarnos en Dios. No es un si quiero o tal vez si lo siento, sino que es un imperativo, es fundamental para nuestra vida disfrutar de la relación que tenemos con el Padre. Deleite se traduce como ser feliz, deleitarse exquisitamente y alegrarse. Sin duda es algo deseable y agradable de experimentar. En este sentido, Spurgeon comenta: haz de Jehová el gozo y la alegría de tu espíritu. Los hombres malos se deleitan en los objetos carnales. No los envidies si se les permite llenarse de ídolos tan vanos. Mira para tu mayor deleite y llénate al máximo con tu porción más sublime. Todo nombre, atributo, palabra u obra de Jehová debe ser una delicia para nosotros. Y al meditar al respecto, nuestra alma debe estar tan contenta como el sibarita que se alimenta delicadamente con un profundo gusto por sus delicias. El sibarita es aquel que es aficionado al lujo y a los placeres caros y refinados, como estas personas que hacen análisis de las comidas y disfrutan de ciertas cosas y dicen, no, esto es realmente maravilloso, y unos huevos de pescado más raros. Pero ese es alguien que disfruta de la exquisitez. ¿Qué cosas disfrutamos? ¿En qué nos deleitamos? ¿Estamos gozándonos en nuestro Dios como debemos o nos enfocamos en los placeres temporales de la carne? Si usted solamente medita un momento y dice, oye, realmente, ¿qué es lo que yo estoy disfrutando? ¿Estoy deleitándome realmente en el Señor? ¿O estoy sobreviviendo en mi relación con el Señor? Ahora, el deleite en el Señor se experimenta cuando tenemos comunión con Dios. ¿Quiere experimentar el deleite? Tenga comunión con Dios. Salmo 19, versículos 7 al 11 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Comunión con Dios, hermano. Comunión con Dios. Trae alegría al corazón, trae gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Para siempre, hermano. Y a veces nos conformamos con así, un poquitito. Me tocó una vez, fui a una chocolatería. Ustedes han visto que ahí tienen de todo y muestran muchas cosas y en general es caro. Pero en el mesón muchas veces tienen muestras. Y dice, ¿quiere probar? Y uno así como, oh, ya, voy a probar. O como cuando uno va a la heladería, ¿no? Y prueba todos los sabores y después compra. Después dice, no, sabe que mejor no, no, hay que comprar, ¿ya? Pero uno prueba y dice, oh, qué rico, oh, qué delicioso, oh, qué maravilloso, me gustaría tenerlo todo. ¿Cuánto cuesta los 100 gramos? 5.990. Oh, ya no, gracias, para la próxima. ¿Saben? Eso es algo de comida. Pero la comunión con Dios profunda trae deleite, trae gozo. ¿Qué más? ¿Cómo experimentamos el deleite? En el Salmo 1, versículos 1 y 2, conocido.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra del Señor. La palabra del Señor es y debe ser un deleite para nosotros. Bienaventurado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora, es bien difícil poder tener una delicia de la palabra del Señor si nos conformamos con un pancito diario, o si nos conformamos con una reflexión por aquí y por allá, o con un versículo. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Meditar, hermano. El otro día hablábamos con los jóvenes en una reunión y hablábamos acerca de este pasaje, de meditar. A veces nos conformamos con leer. Y así ya, y gracias Señor, y amén, y listo, ya, cumplí. Si el pastor me llama, me pregunta, hermano, ¿cómo está? ¿O tu relación con el Señor? ¿Estás haciendo tu relación? Sí, leí la palabra del Señor. Meditar, hermano, meditar. Es necesario para que podamos entender la palabra del Señor, para que podamos disfrutarla. No solamente eso, encontramos también en el Salmo 119, 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra del Señor es deliciosa si realmente empezamos a disfrutar de ella. A veces uno puede decir, pero es que es tan difícil entenderla, es que es complicado. No, el Señor trabaja con nosotros. ¿Y pues saben por qué, hermano? Porque no somos nosotros los que lo entendemos, sino que es el Espíritu Santo el que nos ilumina para poder entender la palabra del Señor, porque la palabra es viva. No son solamente letras. Hay vida ahí. Y el Señor se comunica con nosotros. Nos habla. El deleite en el Señor se experimenta cuando tenemos comunión con Dios, cuando tenemos la palabra de Dios y cuando tenemos la sabiduría de Dios, que es el resultado entonces de estas anteriores. Proverbios 3, versículos 13 al 17. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Saber quién es Dios y saber quién soy yo y cómo me relaciono con Él. Y eso es deleitoso. Finalmente, nosotros podemos tener este deleite en lo que hemos visto anteriormente y finalmente también en el consuelo de Dios. Salmo 94, versículos 18 y 19. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por situaciones que son complejas para poder llevar adelante. La consolación viene del Señor, viene de nuestra relación con Él, viene de descansar en Él, viene de confiar en Él, de deleitarnos en Él. No estoy diciendo que va a ser fácil, estoy diciendo que el Señor lo promete y el Señor lo hace. Debemos hacer de Dios el deleite de nuestro corazón, experimentar la complacencia en Él. Este es un privilegio que solamente los creyentes podemos experimentar, ya que como decíamos al principio, el mundo está siempre disconforme, o a su vez viven deleitándose en los placeres temporales de la carne, tratando de llenar un vacío que solamente Dios puede cumplir. Por lo tanto, podemos ver que un deber agradable como el deleite aquí es recompensado con otro placer,
La promesa, Él concederá los deseos de nuestro corazón. Ahora, advertencia. Dios no ha prometido satisfacer todos los apetitos del cuerpo y los caprichos del lujo, sino conceder todos los deseos del corazón, todos los deseos de un alma renovada y santificada. No es de nuestro corazón, de nuestros deseos pecaminosos, sino que de ese corazón que fue renacido para una esperanza viva. Que el Señor tomó y el Señor convirtió. Los hombres que se deleitan en Dios no desean o piden nada más que lo que agradará a Dios. Por lo tanto, es seguro darles carta blanca. Su voluntad está sometida a la voluntad de Dios y ahora pueden tener lo que quieran. Nuestros deseos más profundos están aquí destinados, no nuestros deseos casuales. Hay muchas cosas que la naturaleza podría desear y que la gracia nunca nos permitiría pedir. Estos deseos profundos, devotos y piadosos, son aquellos a los que se hace la promesa. Estos deseos que están en línea con la voluntad de Dios, que están en línea con quién es Dios, con su santidad. Si yo estoy deseando cosas solamente para mi deleite y para mi goce en este mundo, quizás no se van a conceder. Pero ¿sabe qué, hermano? Esto va de la mano con algo que ya es maravilloso, que es el deleite en el Señor. Estas concesiones van a ir después de que nos estamos deleitando en el Señor. ¿Cuál es el deseo del corazón de un buen hombre? Es esto: conocer, amar y vivir para Dios, complacerlo y estar complacido por Él y en Él. ¿Es Dios nuestra delicia? ¿Nos deleitamos en la comunión con Él, en su ley, en su sabiduría y en su consuelo? ¿Está nuestro corazón complacido en Él, lo cual nos lleva a desear estar en su voluntad? Preguntas que debemos hacer, preguntas en las cuales debemos meditar. Por lo tanto, una vida de dependencia conlleva no solo provisión y concesión, sino que también nos trae resolución. Versículo 5, la segunda parte, dice: y Él hará. Y Él hará. Nuestros asuntos, incluso aquellos que parecen más intrincados y perplejos, se resuelven bien y para nuestra satisfacción. Cuando estamos en una situación y o problema que parece no tener vuelta, este se soluciona de la mejor manera imaginable. ¿Suena bien? Anhelamos la resolución de muchos de nuestros asuntos. Dios lo sabe y puede actuar. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Encomienda a Jehová tu camino. Cuando vemos esta palabra encomienda, es literalmente rodar. Ya también se refiere a sacar lejos o a echar sobre. Esta idea la podemos ver en el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Ahora, con respecto a esto de echar una carga, el apóstol Pedro nos recuerda esto también. Miren, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Rueda toda la carga de la vida sobre el Señor. Deja con Jehová no solo tu actual inquietud, sino todas tus preocupaciones. De hecho, preséntale en detalle tu vida. Miren ahí en Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de la oración. Por medio de la oración extendemos este caso. Presentamos esta situación al Señor. Todas nuestras preocupaciones, todo lo que nos inquieta delante de Él.
Desecha la ansiedad, renuncia a tu voluntad, presenta tu caso, deja todo en el Dios de todo. Sí, pero es que es tan difícil esto, hermano, es que esta deuda o esta situación familiar o esta persona o lo que sea, todo dejémoslo al Dios de todo. Él no le va a cobrar sobrecarga. Oye, ya, pues está suficientes peticiones, suficiente encomendamiento. No es así. Podemos ir una vez tras otra y presentarnos delante del Señor. ¿Qué tanto de nuestro camino estamos llevando ante el Señor? ¿O seguimos cargando nuestra ansiedad y preocupaciones ayudándola a Dios? Ah, Señor, sí, ayúdame con esto, pero este otro tema yo me encargo, no te preocupes, yo lo puedo ver, no, si me la puedo. Oye, deberíamos pedirle al Señor, no, pero, si esto ya se va a solucionar. Esto es un problema que yo me metí, yo me voy a salir. No sé si a usted le suena eso, ¿no? Pero a veces puede ser de que estemos pretendiendo ayudar al Señor en nuestro camino. Ahora, encomendamos nuestra vida al Señor y hacemos algo más. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Aquí se nos recuerda que debemos confiar en Dios. Una vez que hemos depositado nuestras cargas en Él, debemos confiar en quien nos estamos encomendando. No es solamente algo así como que sea lo que Diosito quiera. O presentarse por cumplir. Ya, Señor, si ayúdame, tú sabes que necesito que me ayude ya. Por favor. Una vida de dependencia es aquella en la cual confiamos en nuestro Señor, lo demostramos, lo vivimos y descansamos en que estamos en sus manos. Ahora, no debemos olvidar. Debemos cumplir con nuestro deber y luego dejar el evento con Dios. Esto aplica a cada uno de los aspectos de nuestra vida. Confiamos y hacemos. En nuestra vida personal, familiar, laboral, social. Confiamos, hacemos. Encomendamos y hacemos. Hacemos lo que nos corresponde. Y el resto se encarga nuestro Dios. Ya que Él promete. ¿Qué promete? Él lo resolverá. Y Él hará. Nuestro destino se cumplirá con alegría si confiamos confiadamente en nuestro Señor. Hermanos, piensen en el labrador. El labrador ara, prepara la tierra, siembra y luego deja la cosecha a Dios. ¿Qué más puede hacer él? No puede cubrir los cielos con nubes, ni ordenar la lluvia, ni sacar el sol o crear el rocío. Él hace bien en dejar todo el asunto con Dios, y para todos nosotros es la sabiduría más verdadera. Haber confiado obedientemente en Dios, dejar los resultados en sus manos y esperar un asunto bendecido. Es como cuando hablamos con los chicos de la UDJ y decimos, tengo prueba, tengo un examen súper importante y quiero pedir oración. Y entonces nosotros decimos, sí, vamos a orar para que puedas hacer un buen examen. Pero estudia. O si no estudia, el conocimiento no va a venir milagrosamente. Por lo tanto, nuestra parte tenemos que hacerla, pero del resto se encarga el Señor. Usted tiene que hacer un trámite y no sabe qué va a pasar, haga el trámite. Como dice el dicho, no hay peor trámite que el que no se hace. Y el Señor le dará una respuesta, hermano. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La acción de Dios en nuestras vidas se verá reflejada no solo en los resultados que esperamos, sino que también en el camino que tomemos. Esperamos tener provisión, concesión y resolución. Pero para llegar a ello debemos pasar por confiar, por deleitarnos y por encomendarnos. Cuando queramos tener una vida de dependencia en el Señor, nos veremos desafiados a profundizar nuestra relación con Él. Hay hermosas promesas de su parte que podemos tener si obedecemos a los mandatos que se asocian a ella.
¿Estaremos bien provistos en este mundo? Sí. Confiamos en el Señor. Si hacemos el bien, el Señor se encarga. Ahora, Él nos deja un mandato, confiar en Él y hacer el bien. Lo estamos haciendo. ¿Estamos realmente confiando en nuestro Dios? Promesa, Él concederá los deseos de nuestro corazón. ¿Sí? Nos deleitamos en el Señor. Deleitarnos, hermano. No solamente, no, ya si yo soy cristiano. ¿Sabe cuál es uno de los mayores problemas? Y lo estábamos conversando en los grupos pequeños, de por qué nos cuesta compartir el Evangelio. Y es porque no nos deleitamos en Jesús. Porque si realmente nos deleitáramos, no podríamos dejar de hablar quién es Él, qué ha hecho en mi vida. Y yo tengo que hacerlo. Pero a veces es como, sí, no, si yo soy, no, sí, disfruta de ser cristiano. Sí, sufrimiento. Deleítate en el Señor. Él resolverá las situaciones. Él dará una respuesta. Si encomendamos nuestras vidas al Señor y confiamos en el Señor. Él lo resolverá si encomendamos nuestras vidas y confiamos en el Señor. Hermanos, dependamos más en nuestro Dios. Confiemos en Él. Descansemos en sus promesas y esperemos su actuar. Que hoy sea un día para comenzar a vivir cada vez más dependiendo de y en nuestro Padre Celestial. ¿Lo estás haciendo, hermano? ¿Estamos dependiendo? Sigue haciéndolo, porque la carrera es larga. ¿Estás dependiendo de tus propias fuerzas? Acá tenemos 3 promesas. Estar bien provisto. Él concederá nuestros deseos de nuestro corazón. Él resolverá. Pero para eso debemos pasar por su confianza, por hacer el bien, por deleitarnos y encomendar nuestras vidas y confiar en Él. Tengamos un momento de oración. Agradecemos, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque nos anima, porque nos permite descansar, Señor, poner nuestras cargas, tomar el peso que tenemos y hacerlo rodar sobre usted, Señor. Y confiar en que usted también va a dar una respuesta. Gracias, Señor, porque usted nos permite deleitarnos en usted, en su palabra, en la comunión. Ayúdenos, Señor, a mí primeramente, que lo estoy diciendo, a poder hacerlo, poder disfrutarlo. Pero también a mis hermanos que están escuchando. Ayúdenos a ser una iglesia, Señor, que se deleita en usted, que confía en usted, que se goza en sus promesas. Le pedimos una bendición muy especial por cada hermano. También protección, Señor, por la salud de cada uno de los hermanos que tiene que estar saliendo en estos días difíciles, Señor. Y por aquellos también que han tenido problemas de salud, Señor, sea usted con ellos, anímelo. Sane sus cuerpos, Señor. Gracias le damos, porque podemos confiar en usted y acercarnos a usted. En nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, no hay mucho más que decir. Solamente agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar a través de este medio, comunicándonos, y siga conectado con cada una de las actividades de la iglesia, con los grupos pequeños, con el estudio bíblico. Siempre va a ser algo bueno, algo necesario y algo agradable. Sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por la situación en la que estamos y descansemos en que Él ya lo resolvió. Solamente nos falta pasar por este tiempo. El Señor les bendiga.